Muy bien, porque también están subidas en el agua. Listo. ¿Ya a todos les salió el letrerito de que esto está grabando? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Listo. Y están todos viendo la pantalla. Sí. Fantástico. Entonces, hablemos de la gran divergencia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo primero, esta es una clase de historia económica y financiera para personas que no han visto macroeconomía. Entonces, han visto introducción a la economía y estas cosas. Vamos a dar algunas definiciones que van a ser importantes a lo largo de la clase y uno de los valores agregados entonces es que van a tener conceptos nuevos y van a tener una caja de herramientas nueva para utilizar y eso nunca sobra. Luego les quiero poner una imagen. A ver, ustedes qué hubieran esperado que pasara en ese momento de la historia. Y vamos a hablar de las causas remotas de la gran divergencia. Y hay 4 grandes causas remotas, o sea, causas muy anteriores. Digamos, la gran divergencia se expresa con la revolución industrial. Hay una revolución industrial, todo el mundo tiene máquinas, entonces producimos más y se vuelve súper chévere. Y entonces los países que tienen máquinas crecen mucho más rápido que los países que no las tienen. Transparente. Pero la historia no termina ahí. De hecho, ¿qué causó la revolución industrial? ¿Por qué la revolución industrial pasó en el siglo XVIII y no pasó en el siglo XV? ¿Por qué la revolución industrial pasó en Inglaterra y no pasó en China? Es una pregunta muy importante de por qué la gran divergencia. ¿Por qué se dispara Inglaterra? ¿Por qué se dispara el norte de Europa y no se dispara China? Acuérdense que yo les decía que el Reino Unido y China tenían el mismo PIB per cápita en el año 1500. Tenían el mismo nivel de desarrollo económico, tenían niveles de desarrollo tecnológico comparables. Entonces, ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué Europa? Y hay una serie de causas remotas que van a servir para explicar esa gran divergencia, como lo primero, la guerra, lo segundo, el fenómeno de exploración, las instituciones y la cultura. Esas van a ser las 4 explicaciones grandes. Y es chévere porque me van a permitir introducir una serie de conceptos que van a ser muy importantes a lo largo de sus carreras. Vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de gobierno y vamos a hablar de ciencia. En el marco grande de las cosas que voy a explicar por qué hay desarrollo o más desarrollo en unos países que en otros. Y después es una diapositiva de la revolución industrial y voy a tratar de dar un poquito de relevancia. Yo dejé la pregunta en el ABA de por qué es importante estudiar historia. Eh, Voy a dejar una diapo solamente para que pensemos en este tema, ¿vale? Fantástico. Entonces, ¿cuáles son las definiciones que vamos a hacer? Lo primero, ¿qué es eso de la gran divergencia? Lo segundo, hablemos de factores de producción. ¿Por qué? Porque por ahí les voy a poner una foto de Marx, de Carlos Marx, pero pues para hablar de Marx hay que hablar de factores de producción, qué es el capital, qué es la tierra, qué es el trabajo. Y vamos a hablar de la productividad de esos factores. No es distinto, es distinto que el trabajo sea muy productivo que el trabajo sea poco productivo. Vamos a hablar también de qué es un salario real y cuál es su relación con el bienestar. Y finalmente el cuentico de Allen de las lecturas de qué es una canasta de bienes de subsistencia. Con, ese, con esas 5 definiciones, o sea, entendiendo esos 5 conceptos bien claritos, aguantamos esta clase y tal vez la próxima. De pronto me toca introducir un par de conceptos más, pero ya con esto vamos de largo. Entonces hablemos de la gran divergencia. Primero, ¿qué es diverger? Uy, esa cara de 7 de la mañana está dura. A ver, cuando yo les digo que 2 fenómenos son divergentes, ¿qué les estoy diciendo? Que se alejan uno del otro. Que se alejan uno del otro. Que uno va para un lado y el otro va para el otro. A mí perdónenme, pero yo para las definiciones técnicas a las 7 y 10 de la mañana no doy. Entonces hacen así. Ya está. Fíjense, esta gráfica es lo que se llama una gráfica de dispersión. ¿Qué quiere decir eso?
que en el eje Y, en el eje X, perdón, yo tengo una variable y en el eje Y tengo otra. ¿Ustedes conocían este tipo de gráficas? Acuérdense del plano cartesiano en el colegio. Y entonces uno decía que tenía unas coordenadas 4, 3. Entonces se movía 4 unidades en X y 3 unidades en Y y ponía un puntico. Esto funciona igual. Para cada dato de PIB per cápita en 1820 de un país, digamos Inglaterra, o cojamos Japón. Japón es este que está acá. Entonces, para el PIB de Japón, el PIB per cápita de Japón del año 1820, que puede estar más o menos en 780, 770 dólares, él va a encontrar cuántas veces se multiplicó el PIB entre 1820 y 2008. Si el PIB era 100 en 1820 y 1000 en 2008, entonces el PIB se multiplicó 10 veces o se multiplicó por un factor de 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el punto de Japón? El punto de Japón nos está diciendo, mire, esta gente tenía un PIB per cápita más o menos de 770 dólares en 1820 y su PIB se multiplicó por 35. Su PIB creció 35 veces en los 188 años que mediaron entre 1820 y 2008. Nice. Eso suena chévere. ¿Qué es la gran divergencia? Pues que los países que tenían un PIB más chiquito lo hicieron crecer menos y los países que tenían un PIB grande lo hicieron crecer más. Y si el chiquito crece menos y el grande crece más, pues las dos series van a tender a hacer esto. Que se acuerdan, era la serie que veíamos al final de la clase pasada. Europa Occidental y Estados Unidos, Canadá y Australia disparados y el resto de los países por ahí pegados abajo, songo, sorongo, tratando de crecer. Esa es la gran divergencia. Que los países que comenzaron con un PIB bajito, que tenían menos tasas de desarrollo, crecieron menos que los países que crecieron más. Que los países que comenzaron con un PIB más alto en 1820. Ahora, ojo, ojo, en 1820. Y entonces aquí podemos decir que este debe ser Inglaterra, por ejemplo. Este que está aquí en la punta de la línea. Este puede ser Holanda. Este debe ser, por aquí debe estar Alemania. Este debe ser España, seguro. No, mentiras, no. España debería estar como por acá. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que esto es 1820. Aquí ya estaban separaditos. Aquí ya había unos que tenían un PIB bajito, que estaban por acá, y unos que tenían un PIB alto. Este seguro es el norte de Europa, noroccidente de Europa, que son estos cuatro que tienen PIBs por encima de los 900 dólares. Por aquí debe estar India, por ejemplo, si se acuerdan de las lecturas. Pero ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a un punto en el que hay un país como este que tiene 3 veces el PIB per cápita de este? Tenemos que echar para atrás. Y por eso vamos a empezar en el año 1000, pues en el año 1500. O sea, hoy nos vamos a soplar 250 años de historia a velocidades inusitadas. Pero para eso tenemos que hablar de factores de producción. En economía hay 3 factores de producción. Está la tierra, está el trabajo y está el capital. Hay gente que dice que la tecnología es un factor de producción. No, la tecnología no es un factor de producción. La tecnología lo que hace es aumentar la productividad del capital. Eso es otra cosa. Hace que el capital funcione mejor. ¿Qué es capital? Y el ejemplo, por eso puse esta imagen, porque me pareció que es clarísimo. Hay un campesino que está sobre la tierra. Ese es un factor de producción. La tierra produce cosas. De la tierra salen minerales, de la tierra salen metales, de la tierra en la tierra viven animales y de la tierra salen vegetales.
y frutas y esas cosas que uno come de vez en cuando. Entonces la tierra es importante. Lo que el campesino está haciendo es trabajo. Es la actividad humana que transforma cosas. Ese es otro factor de producción. Una cosa es la tierra y la otra es el campesino. Y el campesino transforma la tierra y transforma el vegetal y alimenta al animal. Y lo que usa el campesino para hacer su trabajo, el asadón, la carretilla, eso es capital. Ahora, mientras más tecnología, pues más vale el capital. Una cosa es tener que, y qué pena el ejemplo campesino, pero pues yo iba a la finca mucho cuando era chiquito, cuando había finca, y me ponía a trabajar con ellos. Una cosa es tener que pasar todo el día haciendo un surco con un asadón para poder sembrar algo, y otra cosa es tener un arado tirado por bueyes que le hace 10 surcos a la vez. Y crean, la diferencia se siente. Entonces, son tres los factores de producción. ¿Que el asado tiene mucha menos tecnología que el arado? Sí, claro, y los arados automáticos. Cuando uno tuvo que levantarse a ordeñar a las 4 de la mañana y ve que en la finca del lado hay ordeño automático, uno entiende lo que es la envidia. Bien, el ordeño automático tiene muchísima más tecnología que esto. Listo, muy bien. ¿Claros los factores de producción? Capital, tierra, trabajo. Con eso nos bandeamos. Listo. Ahora hablamos de productividad. ¿Qué es la productividad? ¿A qué les suena? ¿Qué tanto se produce con esos factores de producción que se vieron? Sí. Es una medida de intensidad, de qué tan intensamente funciona un factor. Básicamente lo que me dice es cuántas unidades de output, cuántas unidades de producto por unidades del factor utilizado. Los factores más productivos, digamos, la tecnología, la educación, la ciencia, lo que buscan es aumentar la productividad de los factores. ¿Cómo aumento la productividad de la tierra? ¿Cómo hago que de la tierra salgan cada vez más cosas? Daniela, usted prendió el micrófono, la vi. Está modificando genéticamente el suelo o los productos. Lo que se modifica genéticamente son las semillas. Sí, sí, ¿qué más? Quizá pagarle más a los empleados para que estén más motivados. No puede ser porque estamos tratando de mejorar el factor tierra, no el factor trabajo. Ok. No hay nada que yo le pueda echar a la tierra para que produzca más. Sí, fertilizantes. Fertilizantes y abonos. De pronto hidrorretenedores para las temporadas secas. Uy, cómo nos pusimos de técnicos, sí señora. ¿Qué más? No sé qué más es lo que le escucha a mi papá. Ok, irrigación, rotación de cultivos, una cantidad de tecnologías. Es que claro, usted me habla de hidrorretenedores, que eso debe ser tecnología del siglo XXI, pero yo le hablo de una cosa tan sencilla como la rotación de cultivos. La rotación de cultivos se popularizó recientemente. La rotación de cultivos es del año 1500. 1500 o 1600 de la revolución agraria en Gran Bretaña, no es anterior. Antes eso le daban a la tierra y siempre sembraban lo mismo. No se les había ocurrido que si uno sembraba nabos o rábanos durante invierno, tenía cosecha para recoger al comienzo de la primavera y no se moría de hambre.
1500. Es que no éramos tan inteligentes antes, no éramos tan sabidos. Listo, muy bien. ¿Y cómo, ahora sí, Juan, cómo vuelvo yo más productivo el factor trabajo? Pues sí, creo que con los incentivos monetarios. ¿Usted qué está haciendo aquí? No, no la pregunta metafísica de qué está haciendo aquí en el planeta. Educación, con la ¿Qué está educación, haciendo aquí en la universidad? estudiar. ¿Para qué? Formarse en algún campo y luego Para ser ganar mejor plata. en ese campo para Y ganar luego, plata. para ser más productivo. Porque si ustedes producen más, se vuelven más apetecibles en el mercado. Si se vuelven más apetecibles en el mercado, los contratan más y les pagan más salario. ¿Quién vale más para una empresa? ¿El empleado que produce 10 unidades del producto o el empleado que produce 100 unidades del producto? 100. ¿Por qué? Más eficiente, ¿Cómo? porque es más eficiente y Es productivo. más eficiente, pero pensemos en lo siguiente. Si usted me produce 10 unidades del producto, yo con lo que recibo por vender esas 10 unidades, tengo que pagar los costos de materia prima de esas 10 unidades, los costos de transporte de esas 10 unidades, el agua, la luz, el teléfono y todos los servicios que utilicé para esas 10 unidades y su salario. Su salario no va a poder ser muy alto. En cambio, si yo produje 100 unidades, pues me basta y me sobra para pagarle un salario alto y tener una buena utilidad. Por eso nos gustan los empleados productivos. Por eso, por eso, decimos que venir a la universidad es una inversión. Porque lo que están haciendo es aumentar su productividad. Y como ya les dije antes, pues es la tecnología la que aumenta la productividad del capital. Más chévere que tenerme a mí produciendo 100 unidades es tener un robot que produce 2000. Y dejarme a mí en lo que debería estar haciendo, que es diseñando robots. ¿Sí va más o menos clara la idea de productividad y de cómo soltar la productividad? Eso va a ser muy importante para que entiendan para qué sirve la ciencia en una perspectiva de historia económica. ¿Cómo lo calculo? Fácil. Cojo el PIB y lo divido entre el número de trabajadores que necesité para obtenerlo. Esa es la productividad del factor trabajo. La productividad del capital, PIB dividido unidades de capital que necesité. Y me interesa es ver cómo evoluciona la productividad, si sube o si baja. Si hay una hambruna, y de estas va a haber varias en los periodos que vamos a estudiar, si hay una hambruna, ¿qué pasa con la productividad del trabajo? Disminuye. Disminuye ¿Por qué, Melanie? porque las personas no van a ser tan eficientes haciendo ¿Eh? su trabajo. ¿Usted alguna vez ha estudiado con hambre? No, ¿No? no, profe. Hágale un ejercicio para un quiz que no sea tan importante. Como, oiga, rico un sanduchito. Pero no, voy a seguir estudiando. Y a las 2 horas, oiga, rico un sanduchito. Pero no, y siga estudiando. Llega un punto en que no puede ni pensar. Y se está gastando las calorías es en sobrevivir. Es que una hambruna son periodos de meses en los que la gente simplemente no tiene que comer. Ese mito urbano del sitio de Cartagena que les tocaba comerse las suelas de los zapatos, eso pasaba de verdad cuando había una hambruna. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa saber cómo evoluciona la productividad de los factores porque eso nos va a dar una medida de evolución y de desarrollo económico.
¿Y qué me dice la productividad? Pues me responde una pregunta. Por cada unidad del factor X, ¿cuántas unidades de producto obtengo? Más tecnología, más desarrollo económico se reflejará en factores más productivos. ¿Listo? ¿Todo bien? Listo. Hablemos de salarios. Hablemos de salarios reales. Esta historia es verdad. Bueno, en una clase de historia, digamos, todas las que les cuento son verdad. Pero esta anécdota es verdad. Yo cuando comencé el colegio, por allá en el año 1988, recibía de mis padres 400 pesos diarios para la cafetería. Y sí, ese era el billete de 200. Y sí, mi papá me daba todas las mañanas 400 pesos, 2 billetes de 200. Fernando, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Profe, esos 400, ¿a cuánto equivaldría en la actualidad? Más o menos. Eso me lo va a responder usted. Oiga, ¿Y sabe cómo me lo va a responder? Porque yo le voy a mostrar lo que compraba con esos 400 pesos. Yo con esos 400 pesos me compraba una tajada de pizza cuadrada grasosa de la cafetería y un vaso pequeño de Pepsi, porque la cafetería del colegio no vendía Coca-Cola sino hasta que entramos a bachillerato. ¿Cuánto vale eso hoy? Un Profe, este. yo me acuerdo que es que en un colegio vendían como la misma pizza así cuadrada y grasosa. Por eso cobraban 2.500. Uh-huh. Y por la gaseosa solo vendían botellas. No, no había máquina. Entonces valía como 2.000, 2.500 también. Ok. Entonces 5.000 pesos. Ya está. O 4.500. Los 400 pesos del año 88 son 4.500 o 5.000 del 2000. Usted estaba en el colegio el año pasado, del 2020. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok. Eso es lo que se llama mantener la paridad del poder adquisitivo constante. ¿Qué compraba yo en aquel tiempo? ¿Qué compro ahora? Y entonces, ¿qué quité? Quité el efecto de inflación. Que la inflación es el crecimiento general y sostenido de los precios. Entonces, quito la inflación. Ahora, ¿qué estoy asumiendo? Pues que no hay una tecnología superior en la producción de pizza entre 1888 y hoy. 1988 y hoy, perdón, ya me puse 138 años. Si hay un cambio sustancial en la técnica de producción de pizza, pues entonces ahí vamos a tener problemas porque la pizza, digamos, los precios no van a ser comparables. Ahora, eso se puede corregir, pero eso ya tiene un componente de estadística que no viene a colación. Pero entonces yo podría decir que una pizza y una Pepsi de hoy valen 5.000 pesos de 2021 o 400 pesos de 1988. Por eso en todas las gráficas que ven ustedes les aparecen dólares de, y es dólares de 2011 o dólares de 1990 o dólares de X fecha. Es para que ustedes entiendan que todas las cifras son comparables entre ellas, que ahí ya están corregidas por las distorsiones que genera, por ejemplo, la inflación. Por eso se llaman reales, pero son comparables entre ellos. La diferencia cuando incluyen la inflación, 400 pesos de 1988 contra 5.000 pesos o 4.500 pesos del año 2021, eso se llaman precios nominales o precios corrientes. Bien. Ahora, una cosa más que se puede hacer. Si yo quiero hablar de salarios, pues en vez de decir pesos de 1988 y pesos de 2021, o decir pesos de dólares de 1990 o dólares de 2011, pensemos en yo qué puedo
comprar. Entonces vamos a hablar de los salarios reales. No, vamos a hablar de canastas de consumo. Ahora, antes de hablar de canastas de consumo, me devuelvo un segundo. Esto de hablar de salarios reales. ¿Cuál es el salario real de un jornalero en 1600 y cuál es el salario real de un jornalero en 1900? Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando uno mira, los salarios más altos se traducen en más comida. Esa gráfica que tienen ahí es la evolución de la estatura promedio de un hombre entre 1660 y 1990. Profe, perdón, ¿de dónde sacan esa información? O sea, ¿uno cómo sabe cuánto medía un francés en promedio en 1660 y qué es ese desparche tan espantoso de ir a levantarse esos datos? Dos preguntas. Lo del desparche es porque pues somos un poquito nerds y esas son las cosas que nos gustan, digamos. Pero, ¿de dónde sale esa información? ¿Dónde se levanta uno la estatura promedio de un hombre holandés en 1900? ¿Qué se les ocurre? Los vestidos, la Podría ropa. ser por el tamaño de las puertas en ese. La comida, la alimentación. No, pero ¿cómo identifica la altura? La idea de las puertas es buena y de hecho con las puertas es que medían la estatura de la gente en el año 2000 o 3000 antes de Cristo. Después se inventaron una forma mejor. La idea de la ropa está chévere, pero lo que está suponiendo es que a todo el mundo le queda la ropa buena. Pero no todo el mundo puede pagar una modista. Entonces seguramente le va a salir que los pobres son más altos que los ricos. Más fácil. Los listados de los soldados en el ejército. Cuando uno entraba al ejército, pues yo no, porque yo nunca entré al ejército. De pronto en una vida anterior, pero cuando entraban al ejército, les tomaban el nombre, la edad, el pueblo del que venían, la estatura, bueno, el peso no, pero la estatura sí. Si sabía leer, si sabía escribir, si sabía sumar, si sabía restar. Y eso produce una cantidad de datos absolutamente fantásticas. Entonces uno puede sacar ese tipo de gráficas. Y ve que la correlación entre la estatura de los hombres y los salarios es altísima. ¿Por qué? Pues porque mientras más come, más crece. Y hay unos periodos de estancamiento que son interesantes. Esos periodos de estancamiento son los periodos en los que los salarios reales se mantienen más o menos estables. Fíjense que durante la revolución industrial, o sea, finales de 1700 hasta casi 1900, los salarios reales se mantienen, las estaturas de la gente no crecen. ¿Por qué? Si el PIB per cápita crece como loco, ¿por qué la estatura promedio de la gente no crece? ¿Me entienden cuál es el problema? Si se supone que el PIB per cápita está creciendo, ¿por qué la gente se mantiene bajita? Porque el Producto Interno Bruto no quiere decir que tengan más calidad de vida, sino Sí, eso es cierto. ¿Por qué? ¿Quiénes van al ejército, los ricos o los pobres? Los pobres, ¿Quiénes trabajan en las fábricas? ¿Los ricos o los pobres? los pobres, ¿Quiénes, cómo eran las condiciones de vida en las primeras fábricas? están expuestos a múltiples situaciones que podían llevarlos a la muerte, entonces no importaba si se morían porque eran pobres. Yes, precisamente.
¿Han oído hablar ustedes de Carlos Marx y de Carlos Eugenio Marx y de Engels? Y esto no es una promoción vergonzante de la izquierda, aquí estamos en una universidad y podemos hablar de pensadores sin problema. ¿Han oído hablar de Karl Marx? Escribió un librito, dos libritos, uno de 4 volúmenes que se llama El Capital, pero con Engels escribió un libro que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, que arranca con una frase: un fantasma recorre Europa. Pero lo importante de ese libro es que se refiere precisamente a este problema. Y dice, es que los dueños de los medios de producción explotan a los que tienen que vender el factor trabajo. Los dueños del capital, los dueños de las fábricas, explotan a los trabajadores y se apropian de la ganancia. Y para que suene muy sofisticado, le dicen plusvalía a la ganancia. Y eso es cierto. En ese momento era cierto. No puede uno usar la lógica de 1848 para entender el mundo de 2021. Por favor. Porque si no pasan otras cosas, digamos, que también pueden pasar, pero este estancamiento de la estatura, este estancamiento de la calidad de vida de una porción de la población, en medio de salarios crecientes, en medio de calidad de vida creciente para otro sector de la población, es lo que se llama la pausa de Engels, que es como para una sección de la población se detuvo el desarrollo económico y se quedaron muchas veces físicamente encadenados a las máquinas en las que tenían que trabajar. Eso que dice Daniel es verdad. Se quedan físicamente encadenados a las máquinas. Ahora, eso después se resolvió. Y no se resolvió con una revolución social. Lo resolvió el mercado. Llegó un punto en el que había tantas máquinas que no había suficientes empleados para las máquinas. Y cuando se empezaban a necesitar más empleados y yo quería robarme los empleados de otra fábrica que los tenía, ¿qué tenía que hacer? ¿Pagarles más? Lo primero es, venga, trabaje conmigo y yo aquí no lo encadeno a la máquina. Entonces empiezan a mejorar las calidades de vida. Y después, sí, claro, Melanie, pagarles más y darles mejores condiciones. Y la jornada de trabajo de 8 horas aparece 60 años después. Y ya 80 años después, 70 años después de la pausa de Engels, 70 años en historia no es nada, es la vida de una persona. Ya estábamos hablando de sindicatos. Ya había partido laborista, el partido de los trabajadores. Es que el desarrollo económico después de la revolución industrial hizo ¡pah! Se disparó. ¿Bien? ¿Qué es chévere? Que yo puedo expresar esos salarios en canastas de bienes de subsistencia equivalentes. Es decir, ¿cuántas canastas de bienes de mera subsistencia, de vivir ras con apenas, me puedo comprar con mi salario? Y estas son las que están en las lecturas. Esta es la cantidad de cereales, de legumbres, de carne, de mantequilla que yo necesito para mantener una dieta diaria de 1938 calorías. 5 kilos de carne al año. Carne de proteína, o sea, y no estamos hablando de lomo fino, estamos hablando de vísceras, o sea, de lo que sobra, de lo que nadie más quiere. Jabón, lino, algodón, velas, aceite para lámparas, combustible, cosas básicas de supervivencia. Aquí no hay arriendos.
Aquí no hay arriendos, esto es feudal, esto es gente viviendo en su propio terreno, en el terreno que le da el señor feudal y por el cual tiene que pagar con su trabajo, el trabajo de servidumbre. Ahora, mientras más canastas pueda comprar con mi salario, pues más bienestar tengo. Incluso me podría alcanzar la plata para pagar, por ejemplo, salud o educación o entretenimiento. Pero si solamente me alcanza para una canasta, pues no me alcanza ni para salud, ni para educación, ni para entrenamiento, ni para entretenimiento. Entonces, miren la gran divergencia en salarios. Aquí están 6 ciudades. En 1325 la cosa está mal, la gente no le alcanza sino para una, dos canastas de subsistencia, mera subsistencia. Y por ahí en 1500, miren que Londres y Ámsterdam empiezan a alejarse de otros países, de otras ciudades. Aquí tienen Valencia, aquí tienen Florencia, por aquí abajo está China. Entonces la divergencia también está en los salarios reales, en lo que la gente puede hacer con su capacidad de compra. Eso es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Todo bien? ¿Cuál es el problema de la historia económica? Ese que está ahí. De lo que vamos a hablar en esta clase. Ese libro de Adam Smith se escribió en el año 1776 y es una exploración en la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. 1776, el año de la Revolución Americana. El libro que está a la derecha se llama ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu y Tim Robinson. Es James Robinson. Sí, es Tim Johnson, listo. Acemoglu y Robinson, año 2012. O sea, seguimos haciéndonos la misma pregunta. Es un tema que es importante. ¿Por qué? Pues porque si sabemos por qué fracasan, podemos evitar fracasar, ¿no? Pero si no sabemos por qué fracasan, si no sabemos cuál es la naturaleza de la riqueza de las naciones, ¿cómo podemos ser una nación rica? Bien, así las cosas. Miren esa imagen y vamos a hacer 5 minutos de descanso, ¿vale?
Hola, ¿ya están por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Listo, entonces cuéntenme. Ese es el mundo en el año 1000. Ese es el mapa del mundo conocido por Europa en el año 1000. Eh, si miran lo verde, las áreas verdes, donde dice Fatimeds y Buyids y Córdoba, esos son los reinos musulmanes. O sea, eso es el área que es mayoritariamente musulmana. Está el Sacro Imperio Romano Germánico, pues el que está en blanco por ahí en el centro de Europa, donde hoy estaría Alemania, Austria, Polonia. No, Polonia no estaría ahí. Tienen Europa muy fraccionada, tienen el Imperio Bizantino, tienen la dinastía Song en China. Cuando ustedes ven ese mapa, esperan que lo que se dispare y lo que más crezca sea ese pedacito de tierra aquí que está dividido en ese momento entre 1, 2, 3, 4 territorios. No, profe. Si yo fuera una casa de apuestas, si yo fuera una casa de apuestas en el año 1000 y me dicen de dónde va a venir el desarrollo económico, mi apuesta hubiera sido el Imperio Bizantino. O mi apuesta hubiera sido por acá. ¿Por qué? Porque conecta una cantidad de gente que tiene una cantidad de productos muy chéveres, como las especias, con gente que está en la mitad de la Edad Media, donde la mayoría de gente no sabe leer, no sabe escribir. Entonces mi apuesta hubiera sido, oigan, cuando estos hagan una expansión comercial para acá, tienen que pasar por todo este lado. Y este va a ser el punto de bisagra y seguramente se van a enriquecer mucho. Ya les había pasado. Turquía siempre ha sido un terreno súper apetecido. Es la bisagra entre Asia y Europa. Entonces, viendo eso ahí uno dice, pues no tenía mucho sentido. Si yo hago, o sea, si las cosas siguen como van, pues seguramente el mundo musulmán, el imperio bizantino, la dinastía Song en China, de pronto van a ser mucho más potentes 500 años después. Tan es así que ahora vamos a ver el mapa 500 años después y me van a dar la razón. Es como, oiga, sí. Pero bueno, lo que necesitamos explicar no es lo que pasó 500 años después, sino 800 años después. Y es por qué esta zona se dispara y empieza a diverger de forma tan espectacular. Entonces vamos a hablar de las 4 causas remotas de la gran divergencia. La primera, la guerra. Listo. Esa es Europa en 1500. Ahí está el Imperio Otomano. Ah. Y si ustedes miran Europa, esa vaina era una división absoluta de pequeños feudos. España estaba tomada, no, ya en 1500 no, ya España, pero aquí aparece unificada, no estaba tan unificada. Y aquí estaban una cantidad de feudos y terruños peleándose entre ellos, y Europa estaba absolutamente fragmentada, y estaban peleando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
Ahora, cualquiera de ustedes me puede decir, pero espérese, hermano, porque es que, ¿cómo así que la guerra trae crecimiento económico? Esa relación a mí no me parece obvia. Usted destruye capital humano, destruye capital físico. De hecho, uno podría decir, cualquier inversión es mejor que la guerra. ¿Sí o no? Yo digo que esta relación entre la guerra y el crecimiento económico está determinada por digamos, la necesidad en esas circunstancias de crear tecnología, de buscar formas para combatir, que de pronto a la larga va a derivar en un desarrollo económico, entre comillas, forzado. Uh-huh. Ese es un muy buen punto. Muy buen punto. Y allá vamos a terminar. Profe, yo creo que también se relaciona en el aspecto de la apropiación del territorio y de la riqueza del territorio conquistado. Eso. La guerra creó al Estado y el Estado hizo la guerra. Para que nos podamos cascar, tenemos que tener un motivo para cascarnos, tenemos que tener algo que nos aglutine. Ese documento que tienen ahí es la versión original de la Magna Carta. El documento que firmó Juan Sin Tierra con sus varones en Gran Bretaña en el año 1215 y en el que él como soberano les da poderes y les da, digamos, deja de tener tanto poder en pro de sus varones y en pro de sus caballeros, y muchos dicen que es la primera constitución. A mí eso me parece un poquito traído de los caballeros, pero digamos, la idea es que Juan Sin Tierra tuvo que hacer eso para poder seguir en el poder. Si yo quiero ir a hacer la guerra, necesito plata. ¿Y de dónde saco plata? Yo como soberano. Yo, Germán I, quiero ir a hacer la guerra. Y necesito plata. ¿De dónde la saco? Impuestos. El Estado es el que cobra impuestos. El verdad es que yo para cobrar impuestos tengo que poder darle algo a cambio. Esto es una transacción como cualquier otra. Entonces, para que la gente me quiera pagar impuestos a mí y no a mi vecino, yo tengo que darles algo. ¿Qué les voy a dar? Lo primero, defensa. El Estado moderno nace de la necesidad de defendernos. Pero entonces empiezan a dar otras cositas, bienes públicos, como por ejemplo la protección de los derechos de propiedad. Yo como Estado le garantizo que ese pedazo de tierra que es suyo, que yo no se lo voy a quitar, que si alguien viene a expropiarlo, yo lo voy a defender, que es suyo y no de su vecino, y por lo tanto la explotación de ese terruño y el usufructo que usted pueda derivar de ese terruño, lo que usted le pueda sacar, eso es suyo. El terruño y la gente que viene con él, pues son sus sirvientes, usted es el señor feudal de ese terruño. Y al darles esos bienes públicos de defensa y de protección de los derechos de propiedad, creo capacidad estatal. Y entonces mi señor feudal va a estar muy contento pagando mis impuestos. Porque cuando el señor feudal o el dueño del terruño tiene garantizados los derechos de propiedad sobre ese terruño, puede acumular capital. Y cuando el rey tiene un terruño cada vez más grande, puede hacer la guerra más fácil y puede ser más exitoso haciendo la guerra. ¿Cuál es el tema? Pues que esto no pasó ni en China, ni en el Imperio Otomano, ni pasaba en el mundo árabe, en general. ¿Por qué? Porque eran estados depredadores.
Quiere decir que cuando el Estado chino necesitaba plata, expropiaba a la gente. Y expropiar a la gente nunca es una buena política, porque destruye la acumulación de capital y destruye la confianza en el soberano. Funciona en el siglo XV como en el siglo XXI. Si se acaba la protección a los derechos de propiedad, la gente se va para otro lado. El capital se va para otro lado. Entonces, Europa acumulaba más capital que China y que el Imperio Otomano. Y ese capital, y ahí viene el argumento de Daniela, ese capital, ¿a dónde iba? Pues a tecnología. Tenemos que buscar formas más eficientes de matarnos unos a otros. Y la tecnología de la guerra se vuelve también la tecnología del comercio. Y por allá, cuando está pasando todo esto, que empieza la protección de los derechos de propiedad y la constitución del Estado feudal y todo esto, 1200, 1300, 1400, y de pronto ocurre esto. Y es que decidimos salir a pasear, decidimos salir a dar una vuelta, a ver si podíamos traer cosas de especies de China más rápido y más barato. Y si ustedes se fijan, los grandes viajes de exploración que, digamos, maticémoslo, los viajes de exploración europea no comienzan sino hasta mediados del siglo XV. Y así como Colón llega a América en 1492, el viaje de Magallanes circunnavega el mundo en 1520. Ojo, Magallanes se muere en una batalla por aquí en las Malucas, que quedan por acá. O sea, Magallanes no circunnavegó. La expedición de Magallanes circunnavegó, pero Magallanes murió por acá. Hay una cantidad de viajes de exploración, por eso Allen menciona a Vasco da Gama. Vasco da Gama es el primero que le da la vuelta a África. En estos viajes de exploración ocurre lo que se llama el intercambio colombiano, no de Colombia, sino de Colón. Y es que una cantidad de especies que no son nativas de las distintas regiones empiezan a llegar a otros países. Imagínense, a Europa y África, de América llega el maíz, la papa, el tabaco, el frijol, la calabaza, el pimiento, el cacao y la sífilis. Ellos no tenían sífilis. Eso les llegó. Y a cambio, a América del Norte y América del Sur, ellos nos trajeron las vacas, los caballos, los cerdos, el trigo, la cebada, la viruela, la malaria, la fiebre amarilla la malaria y la fiebre amarilla vienen de África. Entonces, hay intercambio de lo bueno y de lo malo. Pero esa mayor diversidad le mejora la dieta a la gente. Fíjense lo importante que puede ser para Europa la llegada de las papas. Europa antes no tenía papa. ¿Cómo es el clima en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, el norte de Inglaterra, Escocia? Frío. ¿Y dónde se da la papa? Tierra fría. Entonces les salvó la dieta. Y eso permite mucho desarrollo, eso permite mucho crecimiento.
Y obviamente, cuando hay ese intercambio de especies y cuando la gente se da cuenta de todo lo que el mundo tiene para ofrecer, ocurre la primera globalización. No es solamente pimienta. No es solamente pimienta. La pimienta es un ejemplo. Pero, por ejemplo, en América del Sur no conocían el azúcar. Ese llegó de Asia. ¿De qué vive Cuba hoy en día? Tabaco, que es endémica, es propia de América, pero del azúcar. Y el azúcar no era propio de América. Bien. Y eso genera el comercio. Y esa es la primera globalización. La primera globalización comercial ocurre hacia 1500 y 1600. Y ocurre a través del comercio triangular. El comercio triangular es chévere porque, fíjense lo que sucede. Europa recibe de América. ¿Qué reciben? ¿Qué le mandaba América a Europa? ¿Qué le manda Europa a América? América a Europa, perdón. ¿Qué se llevaban los españoles, los ingleses, los holandeses en sus barcos? Metales. Oro, plata, ajá. Eso es lo que causa la revolución de los precios en Europa. Mientras más dinero entraba, más inflación había. Pero también le mandaban materias primas. ¿Han oído decir que América es la despensa de Europa? Sí, algunas frutas, ¿no? Allá no, Claro. no se da ninguna casi. Mandaban, bueno, frutas al comienzo no, porque pues mantener frutas 3 meses en un barco no era tan fácil, pero mandaron plantas. Si a ustedes les gusta la pasta a la napolitana, no se lo hubieran podido comer en el año 1000 en Italia, porque en Italia no se conocían ni los tomates ni la pasta. La pasta es china y el tomate es americano. ¿Qué devolvía Europa? Bienes terminados, bienes manufacturados. Pero ¿cómo lo hacían? Europa venía, sacaba oro, sacaba plata, sacaba materia primera de América, la llevaba, la transformaba en Europa, la mandaban a África, recogían esclavos, traían esclavos a América para trabajar en las plantaciones. Y entregaban esclavos y las materias, digamos, los productos terminados. Pero era un triángulo. El otro triángulo, que es uno que no pude conseguir un mapa. Entonces, antes de contarles el otro triángulo, les cuento. Esos viajes se redujeron el costo de transporte de mercancías y volvió los bienes más baratos en Europa. Y eso va a ser importante porque si los bienes son más baratos, yo con el mismo salario puedo comprarme más canastas. Entonces, aumenta el bienestar. Además, imagínense ustedes ser ingleses y estar en este pedacito miserable de tierra y de pronto ganarse todas las 13 colonias. Una ampliación territorial importantísima. Imagínense ser España, ese pedacito amarillito de acá, y de pronto ganarse todo esto. Pues, quítenle Brasil, pero ese crecimiento les dio un acceso casi que ilimitado a recursos naturales. Y entonces montan el comercio triangular que les contaba, América, Europa, África, pero también montan otro. Y es que sacan plata, sobre todo plata,
de América, la llevan a Europa, en Europa hacen viajes a Asia, entregan la plata, recogen especias y recogen materias primas, las llevan a Europa, las venden, las transforman y cogen sus productos manufacturados y los traen a América y los cambian por plata. Entonces son dos triángulos comerciales. Y eso obviamente genera desarrollo económico. Entonces ahí están los viajes de exploración. Y aparecen las grandes campañas comerciales europeas. La Compañía de los Indios Orientales, que cada país tenía una. La de Reino Unido se funda en 1600, la de Holanda, que es NET, el acrónimo de Holanda es NET por Netherlands, por Países Bajos, se funda en 1602. Y si ustedes se fijan, esos imperios comerciales que se montan, porque son comerciales, empiezan a generar una dinámica comercial gigantesca y a Europa le empieza a quedar una cantidad de dinero acumulado bestial. Porque es que uno no compra pan para vender pan. Uno compra pan para venderlo un poquito más caro en otro lado y ganarse una plata. Y todos los capitalistas comerciantes que están comenzando a mover digamos, los bienes y productos y servicios, pues servicios no, bienes y productos por todo el mundo, empiezan a quedarse con utilidades. Y entonces yo primero tenía un barco, después tenía 2 y después tenía 3 y primero tenía 5 esclavos y después tenía 20 y después tenía 100 y después tenía una plantación en Luisiana y entonces sacaba tabaco y después tenía una mina en Perú y se vuelve la primera multinacional. Y la Compañía de las Indias Orientales es la primera multinacional de carácter público-privado, es la primera, pues no es la primera compañía mixta, pero sí es una muy importante. Y esa es la historia de la guerra y la exploración. Hablaremos de instituciones y política y estas cosas después del descanso. 5 minutos.
Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien. Hasta aquí hay preguntas, hay dudas, interrogantes. No, no, profe. Ok. Bien, entonces hablemos de instituciones. Esa foto que está ahí, ese es el Parlamento británico. Es una de las instituciones más reconocidas. Entonces, hablemos de qué son las instituciones. Y para hablar de las instituciones hay que hablar de este señor. Este señor se llama Douglas North, o se llamaba, porque murió en el año 2015. Es el primer historiador económico en recibir un premio Nobel de Economía. Lo recibió en el año 93. Y básicamente su trabajo de él es uno de los grandes institucionalistas en la historia económica. Entonces, Acemoglu, Johnson y Robinson también son institucionalistas, los del libro de Por qué fracasan los países. Y también están ahí en fila para el Nobel. Vamos a ver si se los dan. Entonces, hablemos de qué son las instituciones y qué entendemos por instituciones en esta clase. Son aspectos políticos, económicos, sociales, religiosos, legales, que hacen que los individuos actúen de cierta forma. El problema grande de las instituciones: no se pueden cuantificar, no se pueden medir, son absolutamente cualitativas. Una forma rápida de acordarse de qué es una institución: piensen en que son las reglas del juego. Es lo que determina cómo se dan las interacciones entre individuos y entre individuos y el Estado. Eso es una institución. Entonces, el marco institucional es muy importante. Por ejemplo, en Colombia el marco institucional es la Constitución. Es parte de las instituciones del país. La cultura de la plata fácil también es una institución. La cultura del amiguismo también es una institución. Y uno podría decir que hay instituciones buenas y hay instituciones malas. No todas las instituciones son buenas. El amiguismo y la plata fácil no es una institución buena, no es una institución que favorezca el desarrollo. La protección de los derechos de propiedad, eso es una institución que favorece el desarrollo económico. El estado de bienestar es una institución. El estado que dice: yo le garantizo a usted salud, educación, unos derechos mínimos, le cobro una cantidad de plata loca en impuestos, pero le garantizo esto, pues eso es causa y consecuencia del desarrollo económico. Eso no lo pueden hacer países pobres, eso lo pueden hacer países ricos, pero una vez lo hacen, el bienestar social se dispara. Y vamos a hablar de unas instituciones que son muy importantes por el momento en el que se desarrollan. Inglaterra pasó por un proceso que se llama la Revolución Gloriosa, en el año 1688, cuando Guillermo de Orange se autodeclara rey, pero hace un negocio con los lords y digamos, con la nobleza inglesa y con los comerciantes de la época, muy al estilo de Juan Sin Tierra en la Carta Magna. Y básicamente lo que él dice es: ¿sabe qué? Le voy a imponer unos límites a la monarquía para poder ser rey y que me dejen aquí tranquilo y esto. Vamos a proteger los derechos de propiedad. Pero no solamente vamos a proteger los derechos de propiedad, vamos a tener un parlamento donde la gente va a tener libertad de expresión y va a poder decir lo que quiera. Y el rey no va a poder emitir deuda ni va a poner nuevos impuestos sin autorización del Parlamento. Eso es un cambio espectacular frente a lo que se había estado viviendo anteriormente en Europa. Ustedes tienen que pensar que antes de eso, pues el siglo anterior, el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, el poder del soberano venía de Dios.
Aquí estamos hablando de un soberano que está negociando con el pueblo, que está transigiendo, que está diciendo que en el parlamento la gente puede ir a hablar. Y los cambios institucionales son muy importantes. Aquí podemos hablar de otro. En 1568 los Países Bajos se rebelaron contra el dominio español y decidieron que iban a ser una república. Y comenzaron a crecer más rápidamente. Así, como por arte de calabaza. ¿Por qué? Porque cuando somos una república, podemos desarrollar una especie de protocapitalismo. No es capitalismo propiamente dicho, pero sí tiene el germen del capitalismo. Hay crecimiento del comercio. Acuérdense de la Compañía de las Indias Orientales. La Compañía de las Indias Orientales en Holanda se forma en 1602, 34 años después de eso. Hay trabajo asalariado. Casi que estamos hablando de trabajadores independientes que pueden venderle su trabajo al mejor postor. Hay propiedad privada. No hay una autoridad centralizada que lo gobierne todo y que decida todo cómo se va a hacer, porque ya no hay rey. Y sucede la especialización del trabajo. Por eso estamos hablando con los dos señores de las foticos de atrás. El señor de la izquierda se llama Adam Smith y el señor de la derecha se llama Karl Marx. Karl Marx es el que dice que es ese germen protocapitalista lo que explica por qué se da la gran divergencia. Es una de las explicaciones, aquí estamos dando muchas, pero es una de las explicaciones y es la explicación marxista. ¿Por qué ponemos a Smith? Porque cuando hablamos de especialización del trabajo y el hecho de que en vez de que yo tenga que sentarme yo solo a hacer un alfiler, a coger el hierro, fundirlo, estirarlo, alargarlo, cortarlo, afilarlo, poner la puntica, empacarlo y venderlo, lo que hace que yo me demore una infinidad de tiempo haciendo un alfiler. Tengo un tipo que hace el hierro, otro que lo estira, otro que lo corta, otro que lo afila, otro que le pone la cabecita y podemos hacer miles de alfileres en un día. Esa especialización del trabajo, en ese ejemplo que acabo de tomar de la riqueza de las naciones, del libro de Smith, genera crecimiento económico. Y es un crecimiento económico que se conoce como crecimiento smithiano. Es el crecimiento de la economía que se da porque nos volvemos más productivos. No solamente porque nos apareció tierra, no, es porque somos más productivos. ¿Bien? Ahora, hablemos de temas institucionales, de instituciones que no son tan chéveres. Las autoridades musulmanas, o sea, en el mundo musulmán, las autoridades religiosas juegan un papel muy importante, y ahí falta la palabra religiosas, juegan un papel muy importante legitimando a los gobernantes. ¿Alguien me puede decir ese cuadro que está ahí, qué es? ¿Alguien sabe? Yo trato de ponerles cuadros de eventos históricos chéveres. Sí, son bonitos también, hay unos que son bonitos, hay otros que no tanto, pero pues no hay nada mejor. Ese cuadro es la firma de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia se firma en 1648 y es un documento que da fin a la Guerra de los 30 años en lo que hoy es Alemania y a la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. ¿Se acuerdan que en 1568 los holandeses le dieron a los españoles no más? Bueno, esa guerra se demoró 80 años en resolverse y se resuelve con la Paz de Westfalia. Y la Paz de Westfalia es importante en historia internacional porque es desde ese momento donde se dice es que el Estado existe porque tiene unidad territorial, porque tiene integridad territorial. Es ahí cuando nace la diplomacia.
Y es ahí donde el papado termina de perder importancia en la política europea. Y es ahí cuando ya definitivamente el poder terrenal ya no viene de Dios. La legitimidad del rey ya no viene de Dios. Y eso es importantísimo. Acuérdense del Bill of Rights. Cuando el rey tiene que venir a negociar y el rey tiene que dar servicios, pues bienes públicos, como la protección de los derechos de propiedad, por ejemplo, las instituciones cambian y empiezan a favorecer el protocapitalismo y la cosa empieza a funcionar bastante mejor. Esa es la explicación institucional. La que nos falta es la cultura. Entonces, Max Weber, y Marx estaba de acuerdo con esto, decía, no, es que la ética protestante, es que los protestantes son más trabajadores, es que los protestantes son más cultos. ¿Alguien sabe quién es el señor que está en la foto? Ahí dice debajo, por si acaso. ¿Qué hizo Martín Lutero? El señor de la foto. Él fue el que se rebeló contra la Iglesia Católica. Se rebeló contra la iglesia, tal cual, hizo el movimiento de reforma, muy bien. En 1500 y pico, primera década. ¿Y por qué? ¿Por qué se rebeló? Porque estaba mamado de que los curas cobraran indulgencias, que cobraran peaje para perdonar los pecados. Y decía algo así como, no, es que lo que lo hace a uno digno del perdón de Dios y lo que lo hace a uno digno ante Dios es el trabajo. No que yo le pueda pagar unas indulgencias, ni que me la pase sentado en la iglesia, es trabajar lo que me hace digno de Dios. Y también decía, nada de la tontería de que el cura me va a decir todo, yo tengo que poder leer la Biblia. Yo tengo que tener una relación personal con Dios. ¿Qué causó eso? Alfabetización. Los protestantes todos sabían leer. Entonces formó capital humano de forma disparada. Y si el trabajo dignifica, pues lo que hizo fue una generación de workaholics en el mundo protestante. Todo el mundo trabajando como loco. Por eso era que Weber decía que eran más trabajadores y más cultos. Tenemos un problema. Y es que es una historia muy bonita, es una historia muy atractiva, da risa, suena razonable hasta que uno mira un mapa. Y entonces se da cuenta de que sí, efectivamente, los países en rojo son mayoritariamente protestantes, pero hay países donde hay mucho desarrollo económico, como Alemania, donde la mayoría no son protestantes, son católicos. Entonces, ese excepcionalismo protestante está bastante revaluado. No eran solamente los protestantes. Resulta que después de la época de exploración, cuando los británicos consiguen toda esta tierra, no solamente consiguen tierra, consiguen compradores, consiguen mercado. Y eso hace que en Inglaterra y en el norte de Europa haya una dinámica importantísima de urbanización y un desarrollo de protoindustrias, de algo cercano a la industria. No es una revolución industrial, pero sí hay más división del trabajo, más capacidad de producción. Les toca innovar y les toca inventar vainas para poder satisfacer la demanda de los nuevos territorios. ¿Eso qué hace? Eleva los salarios y eleva el nivel de vida, porque es que ya estamos generando un mercado de trabajo competitivo y estamos generando un mercado de trabajo en el que la gente se puede vender al mejor postor. Es que ya estamos en 1650, entre 1650 y 1770. ¿Eso qué hace? Eso genera una revolución agrícola. Tenemos que alimentar a más gente y somos menos campesinos porque la gente se va a las ciudades a conseguir mayor calidad de vida.
Por eso es que aparecen los encerramientos y por eso es que aparece la rotación de cultivos y todas estas cosas de las que hablábamos al comienzo. ¿Eso qué hace? Que la gente en las ciudades con mayor poder de compra demande más y compre más y entonces se necesite más energía. Problema, la madera la estamos usando para las protoindustrias, la madera la estamos usando para los medios de transporte, la madera estamos usándola para todo y se vuelve carísima. Entonces les toca dejar de quemar madera y les toca descubrir que pueden quemar carbón. Eso es lo que se llama la transición energética, la primera. Y entonces Inglaterra es una economía carbonífera en el siglo XVIII. Producen carbón a lo loco. Se dan cuenta de que tienen depósitos de carbón baratos en todas partes. Tienen mucha energía, los salarios están subiendo y están acumulando capital. ¿Quién me puede decir algo que sea intensivo en el uso de capital, que sea intensivo en el uso de energía, pero que utilice poquita gente? Para producir. Necesito producir. Tengo mucho capital, tengo mucha energía, tengo poca gente. ¿Qué necesito? Necesito una máquina. Por eso es que la revolución industrial ocurre en Gran Bretaña. Y fíjense que les revolví todo. Desde la guerra, los viajes de exploración, la disponibilidad energética, el nivel de cultura, el acceso a nuevos mercados, nuevos productos. Uno no puede explicar un fenómeno tan complejo con una explicación. Obviamente, para que la gente tuviera salarios más elevados necesitaba tener capacidad numérica, necesitaba saber leer, necesitaba tener una formación técnica. Eso pasó en todo el norte de Europa, eso no solamente pasó en los países protestantes. Ahora, este señor que se llama Joel Mokyr, que es el gran abogado de la explicación culturalista de la gran divergencia, dice que la cultura europea favorece el desarrollo tecnológico y técnico y la historia es bonita. Él dice, mire, la ilustración, digamos, todo este movimiento científico de Bacon, Newton, etcétera, 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 en el siglo XVII y XVIII, tuvo una naturaleza eminentemente técnica. Estos tipos se sentaban a mirar, era cómo mejoraban las técnicas y cómo mejoraban la práctica en Europa. Eran ingenieros empíricos. Ahora, ¿por qué pasó en Europa y no pasó en China? Pues porque en China había un Estado que era el dueño del conocimiento y esa apropiación del conocimiento hacía que tuvieran básicamente la verdad revelada, no había debate. En cambio en Europa, como los estados estaban completamente fraccionados, pues no había un país que tuviera la verdad y había un movimiento científico importantísimo en Inglaterra, pero también lo había en Holanda, y también lo había en Bélgica, y también lo había en Francia, y también lo había en Italia. Y les tocaba comunicarse entre ellos. ¿Y cómo lo hacían? La comunidad de las cartas. Y científicos ilustrados de varios países se comunicaban a través de cartas, y no solamente se comunicaban a través de cartas, sino que publicaban, porque ya había imprenta. Y la imprenta no era solamente para imprimir Biblias, la imprenta era para imprimir los libros. Y generaron un idioma unificado de la ciencia y todos hablaban en latín. Newton era inglés, pero sus libros los escribía en latín. ¿Para qué? Pues para que los pudiera leer Copérnico. Copérnico es de esa época. Baruch Spinoza, el filósofo, era pulidor de lentes. Él nunca se ganó un peso por filosofar. Era pulidor de lentes. Le ayudaba, él producía los lentes en Ámsterdam o en Rotterdam con los que trabajaba Copérnico. Ese es el nivel de gente que ve en esa época. Bueno, hoy en día
Elon Musk parcha con Tim Cook. Esos son esa es la comunidad de las ciencias de hoy en día. Y en ese momento, en todo ese desarrollo, apropiar una serie de valores burgueses. Y es que el trabajo no es solamente para conseguir plata, sino que el trabajo da prestigio. Entonces la gente se pone a trabajar. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál de las 4 o de las 5 de las N explicaciones que he dado hoy tiene razón? ¿Qué es lo que explica? Pues lo primero es que para explicar la gran divergencia, ninguna explicación es suficiente, pero no se contradicen entre ellas, no son excluyentes. Los argumentos culturales, por ejemplo, van a requerir instituciones para poder funcionar. Por ejemplo, ¿cómo desarrollo la protoindustria inglesa si no hay protección de los derechos de propiedad? Si no se puede acumular capital. Cuando yo hablo de la fragmentación europea, separación entre N estados, eso me sirvió para motivar el argumento de la guerra, pero también para explicar la comunidad de las cartas. Si no hay fraccionamiento, no hay comunidad de las cartas. Entonces, cuando uno está pensando en ciencias sociales, y la historia y la economía, las dos son ciencias sociales, los fenómenos suelen tener múltiples causas, no es una causa, son múltiples. Entonces, la pregunta que me van a hacer es, profe, sí, claro, pero llegamos hasta 1720 y la gráfica de la gran divergencia de Allen, llegamos hasta 1770 y la gráfica de Allen es de 1820. ¿La revolución industrial qué? Sí, la revolución industrial fue una consecuencia de todo lo que hemos hablado hoy, ya se los conté. Es una consecuencia de todo lo que hablamos hoy. Pero es que la gran divergencia, que comienza cuando la productividad en Europa se dispara, no es causada por esa mayor productividad. Esa mayor productividad en un lado y en el otro, que se manifiesta en la gran divergencia, es consecuencia de todo lo que hemos hablado hoy. Ahora, claro, hablaremos de la revolución industrial ad nauseam, pero la próxima semana. Por ahora los dejo con este detalle. Ajá. Ya. Esa fue la misma gráfica con la que cerré yo la semana pasada. Y los efectos de la gran divergencia se sienten hasta hoy. ¿Por qué hay países ricos y países pobres? Todo comenzó por allá atrás, en 1500, con un conjunto de explicaciones inmensos para traernos hasta hoy. Ahora, entender qué causó desarrollo económico es esencial si uno quiere aliviar el problema de pobreza y de sufrimiento y de baja capacitación y de enfermedad que hay hoy en día. Nosotros estamos muy preocupados porque la vacuna nos llega el 20 de febrero y vamos a llegar a la inmunidad de rebaño a comienzo del 2022. Hay países en África que esperan llegar a la inmunidad de rebaño en el 2024. Solamente les digo esto, ustedes ya serán profesionales. Y habrá países en África que todavía no habrán llegado a la inmunidad de rebaño. Entonces sí, la gran divergencia se siente hasta hoy. Ahora, si no conocemos las causas y solo hasta que conozcamos las causas podemos aspirar a que se cierre la brecha. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, interrogantes? Perfecto. Les voy a dejar esto en el ABA. Quiero que entren, que averigüen qué es el índice de desarrollo humano y que se metan a esa página web y miren la evolución del índice de desarrollo humano en el tiempo. ¿Por qué? Porque la gran divergencia no es solamente un problema económico. Es un problema de educación, es un problema de salud, es un problema multidimensional, que es lo que trata de capturar el índice de desarrollo humano.
Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Interesante? Sí, estuvo muy severo. Ok. Bueno, que valga la pena haber metido historia económica. ¿Dudas? Sí, creo. No, profe. Listo. Entonces, lean para la próxima semana. Yo no voy a estar haciendo seguimiento de si me entregaron o no me entregaron lo que me tenían que entregar. Yo después cruzo contra lo que ustedes prometieron que iban a entregar y, y califico. Si no entregan, pues no entregaron. Pero revisen. Si quieren, les confirmo lo que tengo, lo que ustedes dijeron que iban a entregar. Yo creo que ese pedacito sí lo podemos hacer. Entonces, Sebastián Ayala, ¿está por ahí? Sí, señor. Listo. Su ficha de lectura es en la sesión 5 y el tema de su trabajo es el de la sesión 11. Eso quiere decir que tiene que entregar el plan de trabajo en la sesión 10, la presentación en la sesión 11. ¿Listo? Sí, señor. Melanie dijo que iba a hacer la ficha de lectura de la sesión 6 y que iba a hacer su trabajo sobre la sesión 12. Eso quiere decir que entrega plan de trabajo en la sesión 11, hace su exposición en la sesión 12 y entrega el ensayo en la última semana de clase. Daniela dijo que hacía la ficha de lectura de la sesión 8 y que su tema de trabajo iba a ser el de la sesión 14. Entonces, plan de trabajo sesión 13, exposición sesión 14 y ensayo semana 16. Concentró todo al final. Pablo Augusto, ¿está por ahí? Sí, profe. Listo. Usted entrega ficha de lectura la semana entrante. Señor. ¿Cierto? Sí. Y su tema de exposición y de trabajo es en la sesión 9, entonces el plan de trabajo en la sesión 8, la exposición en la sesión 9 y el ensayo en la semana 16, como todo el mundo. Juan Camilo Moscoso, usted entrega ficha en la sesión 7 y ese mismo día tiene que entregar el plan de trabajo porque tiene la exposición de la sesión 8. Sí, profe. ¿Está seguro de eso o quiere cambiar algo? Porque le queda la ficha de lectura y el plan de trabajo para el mismo día y sobre temas diferentes. Me parece que puede ser un poquito pesado. ¿Usted qué piensa? La presentación de la semana 9 está ocupada. No puede porque la sesión 9 ya la cogió Pablo Augusto y no estamos repitiendo temas de exposición. Ok. Le diría, coja la ficha de lectura de la sesión 4, por ejemplo. Sí, entonces cojo la ficha de lectura de la sesión. Sería dentro de 15 días. Y la presentación sí sería la 8, ¿sí? Y la presentación sería la 8, exacto. Y eso le alivia un poquito. Es que si no le queda todo muy concentrado. Bueno. Listo, profe. Fernando Pacheco entrega la ficha en la sesión 3, o sea, la próxima sesión, y su tema de exposición es en la sesión 6, o sea que entrega el plan de trabajo en la sesión 5. María Alejandra Páez no vino hoy tampoco, ¿no? No, profe, ya no matriculó. ¿Matriculó semestre? No, señor, entonces para que la tache de una vez si quiere. Listo, perfecto. Zaira, no te he oído la voz hoy, te he visto, pero no te he oído. Sí, profe, yo sí hablé un poquito. Sí, habló un poquito, es verdad. Ahora que sí, habló un poquito, muy bien. Zaira, tengo que entrega ficha de lectura en la sesión 4 y presenta en la sesión 10, o sea que presenta el plan de trabajo en la sesión 9, ¿vale? Dale, profe, gracias. Bueno, y Heidi Alejandra Tirado tampoco vino hoy. Y de esa sí no saben. Listo. Confirmado. Señor.
¿Qué pasó? Es que me dijo que hiciera la ficha de lectura de la sesión 4 y ya está girado. Veo que ya la tiene. Sí. Las fichas de lectura sí pueden ser de la misma lectura, lo que no puede ser es la misma exposición. Ah, ok. Porque la exposición coge tiempo de clase, entonces no quiero una clase en la que me quiten media hora, 35 minutos, porque entonces no alcanzo a hacer lo que tengo que hacer. Listo, profe. ¿Listo? Los que tienen la exposición cerquita, escríbanme para ir mirando, porque pues tienen que hacer plan de trabajo y esto, entonces pues les voy a pedir que vayan un poquito más allá que las lecturas de clase y les voy a ofrecer otras lecturas. Para eso necesito saber cómo estamos de inglés. ¿De qué, profe? ¿Qué dijiste? De el idioma inglés. Very good, profe. Very good, excelente. ¿Quiénes hablan Más o inglés? menos. Nivel lectura. Yo puedo leerme un texto en inglés y lo entiendo. Sí, estamos Sí, bien. profe. ¿Sí? Listo. No, es como para mirar. No quiero engalletarlos, están en segundo semestre. Hablar inglés no es prerequisito para esta carrera, entonces no exijo inglés. Hay muchas lecturas de los temas en inglés, pero si no quieren leer en inglés o no saben leer en inglés, no es necesario que lo sepan ahorita. Les consigo lecturas en español. ¿Vale? Listo, No, profe. no quiero que les represente una carga excesiva, pero pues si se quieren exigir leer en inglés, bienvenidos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Claro que sí. ¿Las entregas se pueden hacer antes de tiempo? Digamos, si yo adelanto la ficha de lectura, se la puedo Me entregar la puede antes de la mandar semana ya. Claro que sí. y se la mando al correo, ¿cierto? No, señor. En el ABA. En el Avalis. En el ABA. Entre en el ABA es chévere. Además, uno le mete trabajo al ABA. No hay actividades, no tienen que hacer nada sincrónico, no hay quizzes, no hay nada. Es para que entren y miren, y hay fotos, y estoy subiendo las presentaciones, y hay cositas chéveres. ¿Bien? Listo. Profe, yo tengo una duda, qué pena. Hágale. O sea, para mí me tocó la sesión 3. ¿Es la exposición para la próxima clase? No, es la ficha de lectura. Ah, ok, profe. Es la ficha de lectura. ¿Quieren que les suba un cuadro en el ABA con cómo le quedaron las fechas? Sí, profe, gracias. Ok, bien, listo. Yo les subo, entonces lo hago ahorita y lo subo hoy. Si no lo he subido hoy a la medianoche, mándenme un WhatsApp, ¿vale? Listo. Listo, profe. Muy bien, gente. Pues muchas gracias y nos vemos en 8 días. No, Chao, profe, profe. gracias. Buen día. Chao, Chao. profe, gracias.